Como ustedes saben, ha aparecido un informe de una comisión de expertos. Hay que aclarar que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se aprueban resoluciones. Las resoluciones tienen mandatos. Nosotros, por ejemplo, señor fiscal, estamos trabajando con una resolución aprobada en el año 2018, ratificada en el año 2019 y que aspiramos que se renueve este año, mediante la cual hacemos un trabajo cercano con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet. Hay un equipo de la Alta Comisionada en Venezuela de manera permanente y además acabamos de aprobar la renovación de nuestro compromiso de trabajo con la oficina y ese equipo se va a triplicar incluso. Ellos están aquí en el terreno y los informes de la Alta Comisionada, con las discrepancias que podamos tener, al menos metodológicamente son correctos porque están en Venezuela. La Alta Comisionada estuvo aquí, se reunió con el fiscal, se reunió con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, se reunió con víctimas de violaciones de derechos humanos, con las víctimas de las guarimbas, etc. Ellos han estado aquí. Pero el año pasado surgió una segunda resolución. ¿Quién la presentó? Los señores del autodenominado Grupo de Lima, de este grupo de países cartelizados y mandatados, dirigidos desde Washington para perturbar el trabajo de la oficina de la Alta Comisionada y la cooperación con Venezuela. Y fue una resolución que se aprobó con 19 votos de los 47 gobiernos o estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, el 40%. Pero además 19 países apoyaron la resolución de 193 países que componen el cuerpo completo de las Naciones Unidas. Y esa resolución agresiva, mentirosa, lesiva de la soberanía venezolana, pues contemplaba la creación de una misión de determinación de hechos. Y esa misión tendría la responsabilidad, una vez contratado, con un dinero que se aprobó, en lo que se ha invertido en estos meses, ronda los 5 millones de dólares, en un cuerpo como el Consejo de Derechos Humanos que dice estar en muy mala situación económica. Bueno, miren por qué están en muy mala situación económica. Miren cómo derrochan el dinero de los Estados miembros que contribuyen para que las Naciones Unidas funcionen. Y se supone que ese comité de expertos trabaja de manera independiente y bajo los principios del Consejo de Derechos Humanos y de esta carta, la Carta de las Naciones Unidas, de cooperación, de resolución pacífica de controversias y, por supuesto, en coordinación con los Estados miembros, porque Venezuela es Estado miembro y el gobierno del presidente Maduro es el que ejerce esa membresía. Pues estos señores hicieron algo totalmente distinto. Entonces, insisto, dos resoluciones, una de cooperación con la Alta Comisionada y su oficina, que va funcionando, con sus tropiezos a veces, con sus avances, como últimamente la propia Alta Comisionada lo ha dicho, pero bueno, en todo caso es la que el Estado de Venezuela avala. Y otra resolución que surge de la agresión del Grupo de Lima y lamentablemente se prestaron los países de la Unión Europea presentes en el Consejo de Derechos Humanos. Ojalá que no lo vuelvan a hacer este año porque daña sin lugar a dudas ese tipo de resoluciones tendenciosas, dañan el espíritu de cooperación y el prestigio de las Naciones Unidas y el prestigio de los países que las apoyen. Ojalá que la Unión Europea en estas señales que ha dado de reconocimiento del trabajo conjunto con Venezuela tenga una posición distinta a sus gobiernos en el Consejo de Derechos Humanos. Pues estos expertos hicieron un informe, no vinieron al país porque además nosotros les dijimos cordialmente, diplomáticamente, desde el primer día se le dijo al Consejo de Derechos Humanos: nosotros ya estamos trabajando con una resolución y el Estado venezolano es coherente y es consistente con sus posiciones políticas. Ya está un equipo de este Consejo allá a través de la oficina de la Alta Comisionada
y nosotros no vamos a trabajar mediante una resolución tendenciosa, instrumentalizada. Hay un término en inglés que creo que no tiene traducción en español, que es weaponizing, to weaponize, es decir, utilizar como arma un cuerpo en derechos humanos. Eso es lo que están haciendo ellos. Están haciendo política con los derechos humanos y no política para los derechos humanos. Y nosotros no nos íbamos a prestar para eso, y de hecho, bueno, hay un comunicado de la Cancillería venezolana del día 2 de diciembre de 2019. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la conformación de una pretendida misión de determinación de hechos para Venezuela en el seno del Consejo de Derechos Humanos como resultado del vergonzoso uso político de los mecanismos de este Consejo por parte de un grupo reducido de gobiernos con graves expedientes de violación de derechos humanos, en su obsesivo afán de atacar las legítimas instituciones venezolanas y de ocultar las graves crisis sociales que enfrentan y que han conmovido a la opinión pública mundial. Cuando se aprobó esta resolución, bueno, estaban los eventos del Ecuador el año pasado. Los eventos en Chile vinieron inmediatamente después. Lo que ha vivido Colombia. Entonces, un grupo de países pretende, sin ninguna moral ni autoridad en materia de derechos humanos, venir a calificar a Venezuela. Pero yo iría más allá incluso. Han dicho algunos expertos que esta es una reedición del informe del señor Luis Almagro del año 2018, del señor ese sicario general de la OEA, que emprendió la destrucción de esa institución a partir de acciones como las de la agresión no justificada ni en la Carta de las Naciones Unidas ni en la Carta de la Organización de Estados Americanos contra Estados miembros como Venezuela, que tienen políticas soberanas. Y en una política de intolerancia total, bueno, Luis Almagro se ha lanzado a la destrucción de la OEA, y ellos, allí con una comisión de expertos, en el año 2017, construyeron un informe, bueno, con la misma metodología que han utilizado ahora esta misión de expertos, a distancia, con llamadas telefónicas, contratando unas empresas privadas en el Panamá para llamar a Venezuela y hacer un informe. Hace minutos el señor subpresidente de Colombia, el señor Duque, en rueda de prensa con Pompeo, acaba de decir que ese informe hay que valorarlo, hay que llevar a Venezuela a la Corte Penal, porque esos expertos en el terreno demostraron que hay violaciones en derechos humanos. Señor Duque, esos señores no han pisado suelo venezolano, ni lo pisarán además. Así que es irresponsable, absolutamente y mentiroso lo que usted ha dicho. Voy más allá. Este informe, si es que se le puede calificar así, es la variante jurídica en el derecho internacional de la operación mercenaria Gedeón contra Venezuela. Son unos mercenarios, estos señores, que fueron contratados, pagados para atacar a Venezuela. Y se fueron a un país de estos del Grupo de Lima a atacar a Venezuela. Además utilizaron las mismas tácticas que se han utilizado y van tras los mismos objetivos. Los mercenarios que vinieron en abril querían matar al presidente Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, a los ministros de Interior, Justicia y Paz. Es exactamente lo que busca este informe. La muerte moral, la muerte de reputación, que no lo van a lograr. Pero fíjense ustedes cómo encaja. Además, lo hacen en plena gira del señor Mike Pompeo por los países vecinos de Venezuela, una gira intimidatoria, campaña electoral para ganar votos en Florida, evidentemente. Pero en ese contexto se da. A nosotros se nos había advertido que para la semana que viene, que es la sesión de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, esta comisión podía dar alguna información. Pero anunciar un informe de 444 páginas, eso es algo insólito, sin venir a Venezuela, sin hablar con las autoridades venezolanas. Eso es, de verdad, irresponsable. Es un fraude, absolutamente, ese informe, y además es un monumento a la propaganda de guerra, lo que han hecho.